¿Qué tal, chicos? Una semana más en nuestras transmisiones de Facebook Live. Estamos contentos por todo lo que estamos viviendo y además por las personas que se han ido incorporando. Yo los he estado siguiendo por medio de los juegos que se hacen, por medio de los concursos, y veo que hay mucha batalla. Esperemos que sigan haciendo aquello, que se sigan divirtiendo y sobre todo que podamos escuchar y estar atentos a lo que hoy Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Así que quiero empezar con esto. Imagina que... la voy a cambiar. ¿Qué dirías o qué harías si te digo que puedo conocer el futuro? Puedo conocer tu futuro. O sé qué es lo que viene en el futuro. Imagina que tengo cartas, una baraja de cartas, y puedo leerte tus manos. Puedo usar una bola de cristal y decirte esto es lo que va a suceder. ¿Estarías interesado en conocer eso? ¿Es tu futuro? ¿Estarías interesado? Sé que esta es una de las preguntas que muchas personas se hacen. ¿Qué será de mí en unos años? Pero también hay otras preguntas que nos solemos hacer como ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? Todos pasamos por estas dudas existenciales y sé que te ha pasado. ¿O cuál es el fin de todo esto? ¿Hay un Dios? ¿Existe Dios? Y quiero decirte esto, por más de 2000 años, las personas han encontrado en el mensaje de Jesús, en el Evangelio, las respuestas para todas esas preguntas, y hoy quiero compartirlas contigo. Hoy vamos a conocer ese futuro y aún también el propósito, el Dios y cómo se desarrolla todo esto. Vamos a empezar, ¿ok? Pero para eso vamos a ponernos en oración, para poder estar atentos y que Dios pueda hablarnos en ese momento. Sabemos que es su palabra y que Él puede usarla también para que nosotros podamos entenderlo. Dios, bueno, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permite, oh Dios, exponer su palabra, Señor. Le pido que los adolescentes, los chicos, los jóvenes que están allí, Señor, detrás de pantalla, escuchando este mensaje, puedan impactar, Señor, su corazón. Que usted pueda hablarles a la vida de ellos y que también usted, Señor, pueda responder las preguntas que quizás están allí en su cabeza, Señor. Quizás ellos tienen 1, 2, 3 o 4 de esas preguntas que hemos mencionado hace un momento y que hoy usted pueda responderles, Señor, a sus vidas. Gracias, Dios, por la exposición que nos permite hoy de estar presentando su palabra, Señor, y el Evangelio. Oramos así en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, te decía que el Evangelio responde a estas preguntas existenciales, pero el Evangelio empieza con esto, muy fuerte: Dios es justo. Pero antes de ir a un Dios es justo, siempre, y creo que ahora el ateísmo, quizás el agnosticismo, es muy presente dentro de nuestra sociedad, y no sé si estoy hoy frente a personas que piensan esto. Y yo quiero decirte esto, porque quizás la pregunta es, ¿existe Dios? ¿O existe un Dios? Yo te invito a esto, mira quizás a la derecha, a la izquierda y di, ¿puedes ver el edificio? ¿Puedes tocar el edificio? Ok, pero ¿cómo puedes saber que hay un constructor? Porque puedes ver el edificio, ¿verdad? Mira una pintura o mira un libro. ¿Cómo puedes saber que hay un pintor? ¿Cómo puedes saber que hay un escritor? Porque hay una pintura, ¿verdad? Así como la obra o el edificio revela que hay un constructor, una pintura revela que hay un pintor, la creación revela que existe un creador. Escucha, Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia dice, no hay excusa para que las personas digan que no existe Dios, porque la invisibilidad o eso que no podemos ver se hace visible por medio de su creación. Colosenses capítulo 1 del 16 al 17 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese Dios tiene una esencia principal. Ese Dios que te acabo de mencionar tiene una característica o un atributo en especial, y es la santidad. Ahora, ¿qué significa la santidad? Porque lo hemos escuchado muchas veces. Incluso vemos cuadros y decimos, este es santo. Este es un santo. ¿Por qué? Porque vemos una argolla en su cabeza. Eso significa la santidad. Y hoy quiero aclarar ese término de santidad. Santidad significa dos cosas. La santidad de Dios significa que Él es apartado, que Él es distinto, que Él es único en su especie. Y por otro lado también indica que Dios es puro.
puro, que no hay nada más puro que Él. Salmo 119, en el versículo 9 dice, santo y temible es su nombre. Con eso, esperemos que nos hayamos quitado el clásico ejemplo de, una argolla. No, eso no es el significado de eso. Ok, mira lo que dice el 1 Samuel 2:2. Dice, no hay santo como Jehová. Y ahora, esto quizás va a ser mucho más fuerte para ti. La Biblia también afirma que ni siquiera lo que hay en el cielo, ni siquiera todo lo que hay ahí, iguala la santidad de Dios. Mira, Job 15:15 dice, he aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Que ni siquiera lo más santo de lo santo que está en los cielos iguala su santidad. En realidad la santidad existe porque Dios existe. Él es sinónimo de santidad. ¿Pero qué significa que Dios sea santo? ¿Qué significa que yo te esté contando este tipo de cosas? Que Dios sea santo significa que Él no disfruta del pecado. Y aquí es donde nosotros entramos en problemas. Aquí es donde tú y yo nos metemos en problemas. Primero, ¿qué es pecado? Te pongo un ejemplo. Tu mamá te dice, escúchame, no sé cómo te llames, Jordan. Reemplaza tu nombre por esa palabra. Escúchame, Jordan, necesito que te encargues de limpiar la casa porque voy a salir, ¿ok? Y tú te quedas allí. Sin embargo, tú no limpias la casa. Es más, ni siquiera la limpias, la desordenas. Y metes más basura y la ensucias y todo eso. ¿Qué estás haciendo? Es desobediencia, ¿verdad? Estás quebrantando algo que tu mamá te ha dicho que hagas. Ok, es lo mismo con Dios. Los hombres, las personas, han quebrantado los mandamientos de Dios. Eso significa pecar. He fallado. Le he fallado a Dios. Y que Dios sea santo significa que Él está en contra del pecado. Mira lo que dice Proverbios 15, del 8 al 9. Dice, el Señor aborrece las ofrendas de los malvados. Se nos ha dicho muchas veces de que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Y es verdad, pero no es una frase completa, porque la Biblia también dice que Dios aborrece al pecador. Escucha lo que dice, el Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. El Señor aborrece el camino de los malvados. Lo que nos está diciendo este versículo es que Dios no se goza del pecado. Él no puede ser neutral, ni siquiera apático. El pecado le es asqueroso, le es cochino. ¿Has pisado en alguna vez excremento en tu zapato? Vas por la calle y pisas excremento y te la quieres sacar como sea y te estás limpiando y vas arrastrando tu zapato. ¿Te ha pasado eso? Es lo mismo que dice este versículo. Dios le es asqueroso el pecado. Le provoca odio, le es ofensivo. ¿Ok? Y que Dios sea santo no solo significa que Dios no disfruta del pecado, sino que está en contra del pecado. ¿Y qué significa que Dios esté en contra del pecado? Y creo que aquí se viene algo muy fuerte para nosotros, y es esto. Para evitar que alguien creyera que Dios es demasiado amoroso o demasiado misericordioso como para juzgar, Pedro dice 3 cosas acerca de Dios. Se nos ha dicho muchas veces, pero Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y es verdad, Dios es amor. Pero también dice esto acerca de Dios. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice que es Dios quien trajo diluvio para destruir a las personas. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos, o sobre el mundo de los pecadores, o sobre el mundo de los malvados. ¿Quién trajo esto? Fue Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice que Él fue el quien destruyó a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era una ciudad antigua, la cual Dios hizo que cayera fuego y la consumiera. Mira lo que dice el versículo. Dice, tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Interesante. Ahora mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿A quién más no le perdonó Dios? A los ángeles. Dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de las fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio.
Se nos dice muchas veces, Dios es amor, sí, Dios es amor. Y soltamos esta típica pregunta pero si Dios es amor y Dios es bueno, ¿por qué entonces va a juzgarme? Dios, al final de cuentas, me va a perdonar. Y solemos imaginar a Dios como un viejito barbón que está ahí diciendo, no pasa nada, no pasa nada. Pero la Biblia no está hablando de un Dios así. La Biblia está hablando de un Dios que aborrece el pecado, a tal punto que destruye, a tal punto que está airado con él. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 1, en el versículo 18. Pero Dios muestra su ira, su enojo desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Yo quiero hacerte una pregunta, y es esta. Tú que estás observando, escuchando desde el otro lado, el día que tengas que estar frente al juicio, el día que tengas que estar frente y delante de Dios, ¿dónde irás? ¿Irás al cielo? Vamos, quiero que te respondas eso ahí donde estás. ¿Dónde vas a ir? ¿Sabes a dónde vas a ir? ¿Crees que Dios está molesto contigo? Es sencilla, esas preguntas que te estoy haciendo solo demandan un sí o un no. ¿Crees que Dios está molesto? Y tal vez tú dijiste, bueno, me esfuerzo para hacer lo bueno. O tal vez tú dirás, bueno, en verdad sí soy o no soy una mala persona porque trato de portarme bien. Pero ¿qué te parece si nos hacemos un test? ¿Qué te parece si hacemos esto? Y con esto vamos a demostrar estas preguntas y estas respuestas, ¿ok? Te hago esta pregunta. Primero, ¿cuántas veces has mentido? ¿Unas miles? ¿Unas 100? ¿Te alcanzan tus dedos? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Ok? ¿Has robado alguna vez? ¿No has robado alguna vez? ¿Sabes? El hecho de descargar la simple música de YouTube, eso es algo que no tenemos permiso directo. Te hago una tercera pregunta. ¿Has tenido relaciones sexuales? La Biblia menciona que aquel que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio está pecando contra Dios. Y tú me dices, no, te voy a hacer esta otra pregunta entonces. ¿Hay masturbación? ¿Veo pornografía? Bien, adulterio en nuestro corazón. Jesús dijo que si tú miras a una mujer con codicia, ya adulteraste en tu corazón. Suficiente, terminó el test. El test acaba de terminar. Si respondiste que sí en todas estas cosas, tú mismo acabas de confesar que eres mentiroso, ladrón, has cometido perversidad sexual y eres como todos nosotros. ¿Qué significa? Que eres un pecador, que somos pecadores. El libro de Romanos dice que desde la planta del pie hasta nuestra cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La Biblia nos está diciendo que todo lo completo, desde la planta de nuestro pie hasta nuestra cabeza, o sea, todo está contaminado en nosotros. ¿Recuerdas lo del excremento que te expliqué hace un momento? Si todo eso es lo que somos, entonces, ¿qué nos va a salvar del día del juicio? Si tú y yo acabamos de reconocer, ok, sí, reconozco, soy pecado con lo que he hecho, con el test que acabamos de hacer, ¿qué va a suceder el día del juicio? ¿A dónde iremos ese día? Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Escucha, ninguno. No hay justo ni aun uno, ¿ok? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia está afirmando que no hay ninguno capaz de ser bueno, que todos son malos. Y estoy seguro que ninguno de los que está viendo esta transmisión, al haberse hecho el test con sinceridad, no haya podido decir, soy pecador. Hay pecado en mí. He pecado contra Dios. Nuevamente, ¿cuál será tu excusa cuando estés frente a un Dios santo juzgando? Tú dirás, bueno, yo traté de hacer cosas buenas. ¿Le vas a decir acaso a Dios, bueno, Señor, yo traté de hacer algunas cosas buenas? Y te voy a decir lo siguiente, si un día un ladrón va a ser juzgado frente a un juez y él le dice al juez, Señor juez, pero es que también he tratado de hacer cosas buenas, él igual lo va a mandar a la cárcel,
porque lo están juzgando por ladrón. Si un violador va frente a un juez y el juez lo va a sentenciar, el violador le va a decir, pero también he hecho otras cosas buenas. No importa las cosas buenas que hayas hecho, a ti se te está acusando porque eres un violador. Lo mismo con nosotros. Cuando nosotros tratemos de poner las 1000 excusas, no hay ninguna excusa frente a esto. ¿Qué haremos frente a ello? Escucha lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. No está diciendo por cuanto algunos pecaron o cuanto unos cuantos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, frente a esta realidad, frente a esto que te estoy contando, si hasta aquí tú has entendido lo que te estoy diciendo, te voy a hacer esta nueva pregunta. ¿Estás en problemas? ¿Estamos en problemas? Cuando estás frente al juicio de Dios, ¿ok? Y digamos, ok, entendí todo esto. ¿Tienes alguna excusa? Déjame decirte, no hay ninguna. No hay ninguna excusa. Estamos en problemas. Estás en problemas. Y por ahí alguno pueda decir, ok, pero puedo arrepentirme y decirle a Dios, ok, Señor, me arrepiento. Pero déjame decirte esto, eso no es suficiente. Nuevamente, el caso del juez. Si un ladrón va frente a un juez y lo van a sentenciar por ladrón, y él dice, señor juez, me arrepiento por lo que hice. Qué bueno que te hayas arrepentido, pero tienes que pagar la sentencia. La tienes que pagar. Tú necesitas algo más. No hay escapatoria. Estamos en las manos de un Dios que tiene que ejercer justicia. No hay escapatoria. No la tendremos. Pero aquí es donde aparece Jesús. Aquí es donde aparece Él en este momento. Porque nosotros no solamente necesitamos decir me arrepiento y déjenme libre, porque no hay nada que me va a dejar libre. Necesitamos a alguien que pague por aquellas cosas que nosotros hemos hecho. Y en ese momento, en esas multas, nos dejarán libre. Te pongo el ejemplo nuevamente. Una persona en una motocicleta, ¿ok? Acaba de exceder la velocidad y lo van a multar. Este hombre va a decir, me arrepiento de lo que hice. Ok, pero tienes que pagar esa multa. El mismo ejemplo, pero ¿qué pasa si alguien viene y dice, voy a pagar esa multa? Te van a dejar libre, ¿verdad? Te van a liberar de esa multa, te van a dar libertad frente a ese castigo. Pues la Biblia menciona que hace más de 2000 años Dios vino a este mundo. Y Dios vino por medio de la persona de Jesús. Él vino a este mundo, vivió una vida en obediencia perfecta a Dios, pero Él fue a la cruz en obediencia, en realidad. Fue de manera voluntaria a la cruz. ¿Y para qué fue a la cruz? Para morir por ti y por mí. Ahora, muchas veces se nos dice, la cruz murió por mí, por ti y por mí, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona ese momento de la cruz? Necesito entenderlo. ¿Tú recuerdas las palabras que Jesús dijo allí en la cruz? Uno de los versículos dice que Jesús, cuando estaba en la cruz, dice, consumado es. Lo cual es algo raro que una persona pueda decirlo, consumado es. Lo que Jesús está diciendo en otras palabras es, pagado es. La deuda ha sido cancelada, ha sido pagada. En otras palabras, lo que está pasando es que Jesús está muriendo por esa carga que tú y yo, por esa culpa que tú y yo merecíamos pagar. Cuando Jesús está en la cruz, en realidad está pagando por tus pecados y por mis pecados para que tú obtengas salvación. Ese es el mensaje de la cruz. Y déjame decirte algo más. Solo en Jesús, solo en la cruz vas a encontrar a un Dios airado. Porque lo que está sufriendo Jesús ahí no es los dolores de sus clavos, los dolores de los latigazos. Jesús está sintiendo la ira de Dios. Y solo en la cruz puedes ver a un Dios justo y santo, a tal punto que tiene que ejercer su ira sobre su propio Hijo. Pero también ves a un Dios de amor, a tal punto que tiene y entrega a su propio Hijo para que tú seas salvado. ¿Y salvado de qué? De la ira de Dios. La ira de Él ya no recae sobre ti, sino sobre Jesús. Y cuando tú aceptas y reconoces a Jesús como tu Salvador,
Dios ya no te ve a ti como simplemente a Paulo, ya no te ve a ti como simplemente Jordan, sino ve a Jesús mismo. Porque Él paga los precios del pecado por ti y por mí. Mira lo que dice Isaías 45:22. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Escucha, no está diciendo haz esto, haz aquello, haz lo otro. Simplemente mira a Dios. Mira a mí, mira la cruz, mira lo que yo estoy haciendo por ti. Mira cómo estoy muriendo por ti. Mira a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Déjame decirte esto, adolescente, joven, brother, causa, como te digan tus amigos, no hay tiempo que esperar. Porque si tú has entendido este mensaje, no hay por qué detenerme. Solo hay una cosa que debes hacer y es arrepiéntete de tus pecados y reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador. Y cuando tú haces esto, cuando tú te arrepientes de tus pecados de corazón y reconoces a Jesús como el que es capaz de pagar esa multa por ti, tú pasas de ser enemigo de Dios a amigo de Dios. Pasas de ser simple criatura de Dios a ser un hijo de Dios y pasas a tener comunión con Dios por el resto de tu vida hasta la eternidad. Y esas son las mejores noticias del mundo. Eso es lo que se está compartiendo en todo el mundo, que Dios vino a este mundo para darte salvación a ti y a mí. Y yo te invito a que lo creas hoy. Yo te invito a que tú creas en este mensaje y que reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador. No hay cosas que hacer. Dios no nos dijo cosas como haz esto, haz aquello, solo si haces esto. No, Él dijo solo una cosa: mirad a mí y sed salvos. Entrega tu vida a Él. Reconócelo a Él. Juan 1:12 dice esto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy estamos cerrando nuestra serie y nuestra serie se llama Volvamos a empezar. Y yo te animo a esto. Si tú has entendido el mensaje, vuelve a empezar. Corre hacia la cruz y entrega tu vida a Él. Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que usted está compartiendo. Que el ofendido vino a este mundo para darle salvación a su ofensor, Señor. Dios, yo le pido por las personas que están del otro lado de pantalla, oh Dios, que si ellos han entendido este mensaje, que ellos puedan hacer dos cosas, Padre: arrepentirse de sus pecados, ponerle a usted como su Señor y Salvador. Gracias por su mensaje, Señor. Su palabra dice que la fe viene por el oír, y ellos han oído, Dios. Oramos así en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén.